Dios les bendiga, amados hermanos. Los saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo en esta preciosa mañana, deseando y anhelando que todos estén bien. Amén. Quiero compartir la palabra de Dios, gloria a Dios, en esta mañana, en el libro de 1 Timoteo, capítulo 4 y versículo 13, hacia adelante. Amén. El título de la predicación es así: Cristo es nuestra esperanza. Amén. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor dice así: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Y sigue diciendo el versículo 14: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a orar por esta palabra. Padre amado, te damos gracias, Señor. Te glorificamos y te exaltamos, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, Señor, reconociendo, Padre, que somos polvo, nieblina somos delante de tu presencia en esta mañana. Damos gracias, Señor, por esta bendición tan grande que tú nos concedes, pidiéndote a ti misericordia, Señor, que esta palabra pueda correr, pueda fluir, esta palabra pueda traer ánimo, fuerza, Señor, alentar, y glorificamos tu nombre. Usa mi vida para la gloria de tu nombre. Te pido misericordia, te pido perdón, te pido que tomes el control de este servicio, de esta mañana, para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios, amén, al Señor por esta palabra. El título de esta predicación: Cristo es nuestra esperanza. Amén. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que pongamos en primer lugar las cosas de Dios. En primer lugar tenemos que poner nuestra confianza en esa cruz, en aquel que hizo la obra. Amén. Por eso aquí la palabra del Señor habla en Timoteo. Amén. Capítulo 4, versículo 13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. La importancia de estar escudriñando las Sagradas Escrituras es algo que deseamos, que anhelamos en la vida del creyente. Tiene que estar ese sentir, amén. Por eso la lectura es algo que nos instruye, amén. Ocúpate, dice, porque nuestro tiempo es corto. El tiempo en esta tierra, dice el Señor, que somos como ave de paso, amén. Así que tenemos que ocuparnos en la lectura. La palabra de Dios no cambia. Esta palabra no cambia. Dice la Biblia que cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no va a pasar. Entonces tenemos que aferrarnos, agarrar ánimo para tomar esta palabra. Ocúpate, dice el Señor. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Amén. Qué lindo, ¿no? La exhortación y la enseñanza. La palabra de Dios dice que al hijo que Dios ama, Dios lo corrige, Dios lo toma, amén, para poder tratar en el corazón del hombre. Qué lindo cuando Dios empieza a añadir, a traer enseñanza a nuestro corazón. Amén. Esa es la obra de Dios. Necesitamos nosotros saber que Dios, al que ama, lo castiga, lo corrige, lo anima, porque nada es imposible para Dios. Dios tiene todo bajo control. La exhortación, la lectura, la palabra de Dios es algo que nos instruye para mirar al cielo, para ver su gloria, mirar su grandeza. Amén. Qué bueno que es el Señor. Ocúpate, dice el Señor. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La enseñanza es algo importante para la vida del creyente. Aquí Timoteo, gloria a Dios, nos está diciendo, dice la palabra del Señor, gloria a su nombre: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía en la imposición de las manos del presbiterio. Digamos, cuando hemos recibido a Cristo por primera vez,
El Señor depositó dones, depositó, amén, talento en la vida de aquel que le haya recibido. Por eso los dones son algo importante de poder, aleluya, ejercerlos en el camino de Dios. Los dones, los talentos, es algo que Dios derramó, amén, sobre aquel que le recibió, amén, para que hagamos la obra de Dios. Uno nunca imaginó estar predicando el Evangelio. Muchas veces uno se pregunta si uno siempre se dice, ¿por qué, Señor, no te conocí antes? Amén, porque vemos cosas preciosas de parte del Señor. Uno va y hace la obra de Dios. Se pone en las manos del Señor, sale, se encomienda y por fe caminamos. Y ahí es donde nosotros vemos que Dios derramó algo lindo. Amén, porque cuando nosotros siempre estamos dispuestos a toda buena obra, como un buen soldado, y cuando te llaman y te dicen hay una necesidad, vengan a orar, y uno se encomienda a Dios. Y uno sabe que uno no puede hacer nada, pero ahí está la mano del Señor, extendida. Amén. Y es el Señor que se glorifica. Para la gloria de Dios, el Señor nos está diciendo en esta mañana, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. El Señor dice la palabra, no descuides el don que hay en ti. El Señor nos dice hoy, no te descuides, mira hacia adelante, no nos descuidemos. Son tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Tenemos que estar ocupados en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a sostener en el momento difícil. La palabra de Dios es la que no te falla, la que está fiel, amén. El Señor siempre ha prometido estar con nosotros. El Señor ha prometido que nunca nos dejaría huérfanos. Él estaría todos los días hasta el fin. El Señor está aquí, alabe que Él vive, gloria a su nombre. No descuides el don que hay en ti. Amén. Y en el versículo 15 dice, ocúpate en estas cosas y permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Amén. Permanece, dice el Señor, para que nuestro conocimiento sea glorificado Dios. El conocimiento que te da Dios para agradarle a Él. Solamente en Él podemos hallar la bendición de Dios. No hay otra cosa más linda. Por eso el Señor dice, permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Sé ejemplo, dice el Señor. Eso es lo que dice Dios. Permanece en la fe, permanece en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Aprovecha el tiempo, dice el Señor, porque el tiempo es malo, el tiempo es corto. Necesitamos nosotros ser instruidos por esta palabra. No te descuides, dice el Señor. No nos descuidemos. Es tiempo de predicar la palabra, es tiempo de amar, tiempo para que nosotros podamos glorificar al Señor en medio de las dificultades, porque nada es fácil, amén, nada es fácil en este camino. No es que uno dice yo recibo a Dios y ya todos los problemas se me van a solucionar, ahora yo he recibido a Dios y ahora voy a estar tranquilo. No, es ahí a donde comienza la batalla. Es ahí a donde comienza una vida de victoria, una vida de lucha, amén. Porque es ahí a donde el Señor te da la enseñanza, te da la estrategia para batallar cada mañana. Cada mañana dice que traen sus misericordias, pero a través de la misericordia, a través de la bendición también está la oposición, están los desánimos, viene el desgaste, viene la enfermedad, viene la lucha, viene el problema. Viene la dificultad. En este camino vamos a tener dificultad, dijo el Señor, por causa del Evangelio, por recibir la fe en la palabra de Cristo, por haber recibido a Dios. Amén. Por eso no tenemos que descuidarnos. El Señor nos anima a que sigamos adelante. Dice el título de la predicación, Cristo es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza, amén, en esta mañana. Por eso aquí la palabra del Señor sigue diciendo en el versículo 16, en 1 Timoteo capítulo 4, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado, no te descuide, dice el Señor. Amén, no te descuide. El Señor lo que quiere en esta mañana, amén, que seamos leales, que podamos tener el corazón dispuesto a servir al Señor. Esa es la importancia de hoy. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina.
Ten cuidado de lo que has aprendido, de lo que has transitado en la vida. No nos descuidemos. La palabra de Dios dice ahí, mira aquel que esté firme, mire que no caiga. Amén. Nosotros tenemos que tener conciencia que todos los días es una lucha, una batalla. Y luchamos para tener la victoria. Y reconocemos que el grande se llama Cristo. Nosotros somos pequeños, nosotros somos polvo, somos instrumentos. A Él sea la gloria en esta mañana. Amén. Y dice la palabra del Señor, gloria a su nombre, en el libro de, vamos a ir al libro de, bendito sea el nombre del Señor, de Tito. El Señor está aquí, alabe que Él vive, gloria a su nombre. Capítulo 3 de Tito y versículo 8, dice la palabra del Señor, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Eso es lo que quiere Dios, que nos ocupemos de la lectura, nos ocupemos de la enseñanza, que nos ocupemos de lo que Dios nos manda hacer. Amén, porque son útiles, es una bendición para el hombre. Amén, la palabra de Dios es preciosa. El Señor dice palabra fiel es esta. La palabra de Dios es fiel. Esta palabra no cambia. Esta palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo a través de hombres santos. Y esta palabra no cambia. La palabra de Dios permanece. Dice el cielo y la tierra va a pasar, mas mi palabra no pasa. Por eso dice aquí la palabra fiel es esta. Y estas cosas quiero que insistas con firmeza. Esto es lo que pide Dios, que enseñemos esta palabra. Esta palabra no cambia. Amén. En el momento que uno a veces no espera, Dios te habla. En el momento que estamos desalentados, Dios se glorifica. Y esa es la obra de Dios. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Esta palabra fiel, palabra que no miente, palabra poderosa, amén. Y es algo útil, es algo bueno para el hombre. Y Dios lo que nos está diciendo en esta mañana, que Él quiere obras buenas, agradables, obra buena. ¿Y qué es la obra buena? Es orar por la viuda, por los huérfanos, por los desamparados. Orar sin cesar. El Señor dice, velad y orar sin cesar para no caer en tentación. Amén. Cristo cuando fue al desierto, fue tentado. Fue tentado. Pero Él siempre mantuvo en fe la palabra de Dios. El Señor derrotó al enemigo. El enemigo le ofreció todos los reinos. Le ofreció todas las riquezas. Ofreció todo lo que podía ofrecer. Pero Cristo se mantuvo. Y eso es lo que quiere Dios en esta mañana, que seamos leales, que seamos firmes en lo que hemos creído, lo que hemos oído un día. Que pase el tiempo, pasen los años, pero tengamos nuestra fe en alto. Amén. ¿Qué es lo que nos salvará a nosotros? La fe. Y esa es la fe que da Dios. Si le buscamos, si le creemos. Por eso no podemos nosotros dejar de predicar esta palabra. Palabra de Dios es palabra fiel y digna de ser recibida por todos, dice Dios. Es palabra deseada. Palabra que no hace excepción de persona. Palabra que construye, edifica, enseña, exhorta. La palabra te enseña a amar, te enseña a buscar el rostro de Dios. Y eso es lo que quiere Dios en esta mañana, que aprendamos a mirarlo a Él como ejemplo. Él nos dejó un ejemplo. Dice la palabra del Señor que cuando a Cristo se le ofrecía todo, Él siempre citaba la palabra y el Señor se mantuvo en esa convicción, tenía bien clara a qué vino a hacer en esta tierra. Él vino con un plan, Él vino con un propósito, Él vino a salvarnos, Él se entregó a sí mismo. No fue fácil atravesar todo lo que Él atravesó, todas las oposiciones, pero Él mantuvo en fe lo que el Padre le había encomendado. Y eso es lo que quiere Dios en esta mañana, que tengamos fe y firme en aquel que hemos creído un día. Nosotros no le vimos, pero hemos creído a través de la palabra, hemos oído
y la fe viene por el oír la palabra del Señor. Entonces el Señor acá nos está diciendo, aleluya, dice la palabra del Señor, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. La importancia de creer. Hay que creer. Dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso es lo que quiere Dios en esta mañana. Que tengamos fe, que haya fe en nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que mantener en nuestro corazón. Le damos gracias a Dios por todas las cosas que Él nos enseña día a día. Por eso no podemos quitar la mirada de esta palabra. Nos puede faltar todo alrededor, pero que no nos falte el Señor, que no nos falte Cristo, que no nos falte su palabra. Amén. El Señor está aquí. Alabe que Él vive. Y dice la palabra, sigue diciendo, pero evita las cuestiones necias y genealogía y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas, sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que él se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. El Señor nos está diciendo que no es necesario contender con nadie. Necesitamos mirar al Señor, orar al Señor y evitar ciertas cosas. Hay cosas que se presentan, hay situaciones difíciles, pero aquí la palabra del Señor nos está diciendo y nos está advirtiendo que el Señor condena la desobediencia, aquel que se rebela contra Dios. ¿En qué sentido lo dice el Señor? En aquel que procura y quiere agradar al pecado, aquel que dice creo en Dios pero sigue atado, sigue ligado al yugo de esclavitud, sigue buscando ese deleite, pecaminoso deleite de ruina, amén, pero sigue teniendo el conocimiento y la fe en Dios, pero sus actos son otros, sus actitudes los lleva al abismo, amén, y eso es lo que no quiere Dios en esta mañana. Por eso tenemos que mirar al Señor en esta mañana. Damos gracias a Dios. Y sigue diciendo en el libro 1 de Juan, gloria a su nombre, 1 de Juan capítulo 4, versículo 7, dice el Señor, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces el Señor lo que pide en esta mañana, que amemos, que seamos leales, que podamos mirar a aquel que está necesitado, miremoslo con los ojos de Cristo, oremos por él, deseémosle lo mejor a aquel que necesita en esta mañana. Amén. Tenemos que tener ese conocimiento. Amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En esta mañana tenemos que amar a Dios. Tenemos que llenarnos del amor de Dios. Si uno no se entrega a Dios, no busca al Señor, de nada nos sirve. Podemos tener mucho conocimiento, podemos tener mucha letra, podemos tener tantas cosas, amén, pero si no amamos, uno lo hace por amor. Uno habla de Dios por amor. Uno extiende su mano por amor. Uno tiene que ser agradecido con Dios, porque Él ha hecho cosas grandes. Él ha hecho cosas preciosas en nuestras vidas, sin merecerlo. Uno no merecía estar aquí. Uno no merecía predicar la palabra. Hay muchas cosas que se nos ha dado, y a veces no valoramos de lo que Dios quiere que hagamos. Por eso en esta mañana saludo en la paz a nuestro Señor Jesucristo, y que Dios les bendiga en esta mañana, que esta palabra sea de mucha bendición. Amén.